Amén, amén. Damos la más cordial bienvenida a todos los que ya están en sintonía a través de Facebook Live. Les saluda su amigo y pastor Sergio Cárdenas de la Iglesia Cristiana de Restauración Vida Nueva. Agradecemos a Beto que nos haya acompañado en esta transmisión. Amén. Voy a invitarles a abrir la escritura en el Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107. Y no voy a darle lectura a todo, porque vamos a ir viendo algunos versículos. Solamente vamos a leer los primeros versículos y los últimos 2 versículos del Salmo 107. Y los primeros 3 y posteriormente los versículos 42 y 43. Dice así la palabra del Señor: alabad a Jehová porque Él es bueno. Dicen amén. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Versículo 42 y 43. Dice: véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amén. Que el Señor bendiga su preciosa y santa palabra. Pueden tomar su lugar en esta hora. Y este salmo es llamado el salmo donde Dios libra de la aflicción. Y yo quiero ponerle un subtema, si pudiéramos llamarle así, aparte del que menciona la Biblia, y es: ¿cómo podemos detener la aflicción? La aflicción es algo que nos viene a la vida, a todo ser humano. Y hay diferentes tipos de aflicciones. Aquí en este salmo se hablan de por lo menos cuatro tipos de aflicciones. Y este himno es un himno de acción de gracias, donde se invita al pueblo a alabar a Dios porque es bueno. Decimos amén. Amén. Dios es bueno. Amén. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Son atributos de Dios y debemos de alabarlo. Debemos de exaltarlo, porque estos son solo 2, pero Él tiene más. Por eso dice: alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Estos son suficientes atributos para que nosotros le alabemos, para que nosotros le exaltemos, para que nosotros glorifiquemos su nombre. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Claro que hay que encontrarnos con esa bondad y con la misericordia. Por eso dice: díganlo. O sea, no es una sugerencia, es una indicación. Díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. ¿Cuántos hemos sido libertados del poder del pecado? Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de los vicios. Hemos sido librados de la enfermedad, del dolor, de la angustia. Hemos sido redimidos, fuimos comprados a precio de sangre. Él pagó un precio en la cruz del Calvario para redimirnos. Es decir, dar un pago para adquirirnos para Él. Entonces, los que hemos sido redimidos del poder del enemigo y que ahora le conocemos como nuestro Señor y Salvador, la Biblia menciona: alaba a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice que los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Él ha traído multitud de personas y con el propósito de congregarnos. Es algo que no podemos dejar de hacer. Es algo que es
indicado por la palabra no dejar de congregarnos. En la congregación de los santos te alabaré, dijo el salmista. En medio de la alabanza del pueblo del Señor, Él habita, Él está cuando nos congregamos. Solamente se requieren 2 o 3 congregados en su nombre, y Él ha prometido que estaría ahí en medio nuestro. Él nos ha congregado, nos ha sacado de toda tribu, lengua y nación, sin importar estatus, sin importar nacionalidad, sin importar la condición, si es pobre, rico, si es sabio, ignorante, débil, fuerte, no importa. El Señor nos ha redimido y nos ha congregado como un solo pueblo para Él. Y menciona en este salmo, menciona que era cantado por varios grupos en las fiestas de los israelitas, y donde 4 grupos diferentes narraban en cántico cómo Dios los libró del peligro y de la muerte. Los que fueron salvados del peligro, mire, dice aquí versículo 4 al 9, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Aquí vemos un tipo de aflicción de aquellos que están sin propósito en la vida, perdidos, no tienen razón de vivir, solo de vivir por vivir, trabajar, comer, dormir, volver a trabajar, comer, dormir, se levantan los mismos, pero no han encontrado una razón, un propósito por el cual están aquí. Andan perdidos, como por el desierto, por la soledad, sin camino. El Señor nos ha dado un camino. El Señor nos ha mostrado su camino, y es un camino que llega al cielo. Dice la Escritura: hambrientos y sedientos. Aquí está la aflicción. Por causa de andar perdidos, andan hambrientos y sedientos, y su alma se desfallece en ellos. Es decir, las personas tienen un hambre y una sed en su interior que no saben cómo saciar. Esa hambre y esa sed en la cual buscan en el mundo y en los placeres y en los deleites y en las riquezas y en el amor, pero aún nada de eso ha podido saciar, porque esta hambre y esta sed es diferente. Es un hambre y una sed de Dios. Por eso la Biblia dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y el reino de Dios es el reino de justicia. Pero Dios les permite andar así, hambrientos y sedientos, una aflicción circunstancial. Y Dios le permite, ¿para qué? Para que ellos clamen, dice el verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Ahí está la solución. Andas perdido, estás hambriento y sediento de algo que no sabes qué es Dios. Estás necesitado. Bueno, la Biblia dice que cuando estos hombres clamaron a Dios en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Cómo terminó la aflicción? Al clamar y buscar el rostro de Dios. Tan fácil. Dice que Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, Dios no está lejos de nosotros. Así como la palabra está en tu boca y en tu corazón, así está Dios tan cerca de ti. Tan cerca de ti está el Señor, que tan solo que le hables, que clames, Dios mío, y el Señor vendrá a socorrerte. Es a Él. Dice la Biblia que entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, y entonces los dirigió por camino derecho, corrigió su andar, para que viniesen a ciudad habitable.
He aquí la provisión de Dios. No solamente te libra de las angustias, te provee, te corrige. Hay quienes toman malas decisiones. Dice aquí que andan como en el desierto, sin hallar ciudad donde vivir. Oiga, cuánto inmigrante ha pasado, ¿verdad? No tienen ciudad donde vivir. Una decisión de ellos. Esas decisiones, las decisiones muchas veces tomadas nos llevan a aflicción. No tenemos un lugar. No nos hallamos bien en donde estamos. No nos sentimos bien. No hay paz. Y piensan que saliendo de su lugar, huyendo de su casa, huyendo de la familia, huyendo de la ciudad, van a encontrar un lugar donde vivir. No, es clamando a Dios, que Él te va a librar de la angustia. Hay otro grupo, dice que aquí, pero antes dice el verso 9, Él sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. En ti solamente, dijo el salmista, está acallada mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo y aún mi carne te anhela. Él encontró en Dios la satisfacción de su necesidad interna. Es solamente Dios el que puede saciar al menesteroso, puede saciar el alma. Dice el verso 10 en adelante, al verso 16, los que fueron sanados, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, dice el verso 10, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el corazón del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Otro tipo de aflicción, la aflicción que te aprisiona, como la enfermedad incurable, como ese tipo de enfermedades donde se les dice así usted va a tener que vivir toda la vida. Una enfermedad que aflige, que aprisiona. ¿Cuánta gente está aprisionada en sus casas? ¿Por qué? Por una enfermedad. No pueden salir. Pero dice la Biblia que es el resultado, verso 11, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios. Es decir, las consecuencias de esa aflicción es que fueron rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, aquí viene la misericordia. Dios quebranta. ¿Por qué Dios quebranta? Dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. No hay mano ayuda. Buscan por todos lados. Dios permitió en su misericordia, Dios quebrantó tu corazón para que le buscaras, para que clamaras, para Él manifestar su poder, su amor, su bondad y su misericordia. Por eso nos quebranta el corazón, para que a ver si así buscamos el rostro de Dios, porque de otra manera nadie busca a Dios. Tienen paz, tienen trabajo, tienen comida, tienen finanzas, tienen salud. Y no hay aún dentro del pueblo cristiano, no hay esa fidelidad de buscar a Dios. Por eso Dios dice, quebrantan, porque Dios habla y fueron rebeldes y aborrecieron el consejo. Mire, rebelarnos, es decir, no hacer lo que dice la palabra, es como aborrecer el consejo de Dios. Es como aborrecer a Dios. Aquí lo dice la Biblia. Quien no atiende al consejo de Dios y se rebela, es decir, no hace lo que dice la Biblia, aborrece a Dios. Entonces Dios permite el quebrantamiento de corazón.
un dolor, una angustia, una aflicción, y luego buscan ellos, porque lo primero que buscan ellos es en lo natural. A ver, fulano de tal me ayuda, a lo mejor esto me puede ayudar, y si hago esto me va a ayudar. Pero Dios dice que no va a haber quien te ayude, no va a haber. Pero dice el Señor, luego que clamaron a Jehová en su angustia, vino y los libró. Y entonces los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Aquí viene la enseñanza. La enseñanza es que Él es el único que puede saciar tu hambre y tu sed. Y Él es el único que puede romper las prisiones de tu aflicción. No hay nadie más. Por eso dice, alaben la misericordia de Dios y sus maravillas, porque Él quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos por causa de aborrecer y rebelarse con la palabra, pero Dios proveyó cuando ellos clamaron. Entonces, ¿cómo darle fin a la aflicción? Clamar a Dios, sin importar en qué grupo te encuentres. Por haber tomado malas decisiones y entraste en aflicción, por no escuchar Dios hablándote y no escuchar, vino el quebranto, pero Él te enseña que Él es el único que puede librarte de la aflicción. El tercer grupo lo vemos en el verso 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ofrezcan sacrificio de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. La respuesta de Dios a otro tipo de aflicción es cuando están por causa, porque aquí también hay un motivo de por qué fueron afligidos: desobediencia y maldad. La maldad va a traer aflicción, la desobediencia va a traer aflicción. Ellos fueron afligidos, fueron insensatos, porque caminaban en un camino de desobediencia, de rebeldía. Dice la Biblia que llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cuánta gente ha llegado a las puertas de la muerte y han clamado a Dios, Dios? Y la misericordia de Dios vino sobre ellos. En estos tiempos, mire, conozco a una persona que estuvo internada en una situación de crisis, en enfermedad. Dice que no dormía en las noches por temor, pero que ahí se acordó de Dios. Clamó, buscó al Señor, y después de 1 mes y medio de estar internado salió y dio gracias a Dios a su manera, embriagándose. A su manera. Pero la Biblia dice que aún ellos claman a las puertas de la muerte, y el Señor envía su palabra y los sana y los libra de la ruina. La sanidad, esa ruina en la cual ellos están cayendo, pero claman a Dios, buscan, gritan pidiendo auxilio, y la respuesta de Dios vino sobre sus vidas. Pero hay una invitación. La invitación es: alaben. Si fuiste bendecido, si Dios te guardó de la enfermedad y de la muerte, si Dios ha provisto para tus necesidades de una manera milagrosa, si aún tú tienes vida, si aún tú tienes comida en la casa, tienes un techo sobre tu cabeza y una cama para tu cuerpo, alaba la misericordia de Dios, porque es gracias a Él que Él ha provisto.
Y dice la Biblia, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, con alegría. Es decir, ofrezcamos alabanzas. A veces uno se levanta sin ganas de nada y mucho menos querer alabar a Dios, pero dice, ofrece como sacrificio de alabanza, aunque no tengas ganas, aunque tengas 1000 problemas, levanta tus manos al cielo y alaba la misericordia de Dios y públicala, anúnciale, compártele a otros lo que Dios ha hecho contigo y hazlo con alegría, hazlo con júbilo, no lo hagas con tristeza, hazlo con gozo. Si Dios te ha librado de la muerte, si Dios ha sanado tu dolor, si Dios te ha traído a una posición de bendición o de alivio, alaba, publica y exalta su nombre. Es la invitación que el Señor nos hace. Después de que pediste auxilio, Él tuvo misericordia, pero ahora te invita a que le alabes. Hay gente que es afligida por las circunstancias de la vida. Dice el verso 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio con las muchas aguas. Es decir, están trabajando. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Los que salen a la mar, el mar, hermano, es una maravilla de Dios. Los cielos, las estrellas, el sol, la luna, son creación de Dios. Ellos, dice, ellos que andan en las naves han visto las maravillas, esos animales acuáticos, ¿verdad? Han visto las maravillas del Señor en las profundidades. Pero dice la Escritura, pero Él habló, hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que desean. ¿Sabe que hay circunstancias como la pandemia que son una aflicción para muchos? Pero también por causa de nuestro diario vivir hay aflicciones en el trabajo, en el negocio, no van bien las cosas. Dios permite que en ese afán, en esas necesidades, en esa aflicción por causa de las circunstancias que afligen al ser humano, y que Dios las permite con un propósito, para que busquemos su rostro, porque Él puede cambiar esa tempestad en la que tú estás en sosiego. Él apacigua las ondas. ¿Te acuerdas de cómo el mar embravecido y el viento azotaban la barca en la que iban los discípulos y despiertan al maestro, y el maestro, a la voz de él, el mar se aquietó, el viento se detuvo y los hombres que iban con él se atemorizaron y se maravillaron diciendo: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, Dios tiene poder sobre toda la naturaleza. Él puede calmar y ofrecer paz y sosiego en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Que hay otro tipo de aflicciones también. La aflicción que viene como prueba. Dios nos prueba. ¿Y qué es lo que Dios prueba en nosotros? El amor, la fe, la fidelidad. Dios prueba, sí, porque le cantamos: Cristo, yo te amo. Bueno, te voy a probar a ver si es cierto que me ama. Le cantamos: creo en ti, Jesús. Bueno, voy a probar tu fe. Y a veces le decimos: Señor, nunca me apartaré, ni me alejaré de ti, ni volveré atrás, Señor.
Y Dios nos prueba. A ver si hablamos según verdad. ¿Se acuerdan de Job? Job perdió a sus siervos, a sus trabajadores, perdió a sus hijos, perdió el ganado, perdió todo, perdió a su familia, perdió la salud. Pero Dios en el cielo estaba dando testimonio a los ángeles. Han visto a mi siervo Job, hombre como él no hay en toda la tierra. Dios dando testimonio y permitiendo que el diablo lo probara, que le quitara todo menos su alma. Y como Job llegó a conocer a Dios porque él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y que al final él declara: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me puede levantar. Y él nunca negó a Dios. No se quejó. A pesar de que vinieron amigos a decirle y acusarle que estaban así por causa tal vez de algún pecado. No había pecado, sino que era Dios probando. Y a veces Dios nos prueba. Dios permite que vengan a nuestra vida situaciones en las cuales nosotros nos afirmemos en la fe. Pero aquí se habla de la realidad de la misericordia de Dios y la invitación a que alabemos, pero que entendamos que hay un proceso, que igual aunque vengan pruebas repentinas a nuestra vida, debemos seguir alabando la misericordia de Dios. Porque cuando alabamos la misericordia de Dios y cuando clamamos a Él, la aflicción termina. ¿Y cómo termina la aflicción? Buscando el rostro de Dios. Pero también cada aflicción nos deja una enseñanza que debemos de aprender. Es por eso que el versículo 42 y 43 lo mencionan. Véanlo los rectos y alégrense. Véanlo los rectos y alégrense. ¿En qué nos debemos de alegrar? Que la misericordia de Dios y la provisión y la enseñanza vienen cuando buscamos y clamamos al Señor Dios Todopoderoso. Dice la Escritura: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Sabe que hay muchos tipos de aflicciones y cada aflicción nos debe dejar una enseñanza. Primero, dice el salmista que debemos alabar a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Que vendrán todo tipo de aflicciones, algunas circunstanciales, otras por mis malas decisiones, otras por no atender a la palabra de Dios, otras por mis maldades, otras por la vida misma que presenta aflicción, pero que en el clamor a Dios vendrá el auxilio y vendrá la provisión de parte del Señor. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Es decir, que en tu angustia no te alejes de Dios. No cuestiones a Dios. No le preguntes a Dios: ¿por qué a mí? Porque la Biblia dice que no eres el único. Que las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Que lo mismo que tú padeces, hay millones padeciendo lo mismo. Entonces la enseñanza es que en la aflicción clamemos a Dios. Sin importar en qué grupo estemos, sin importar la situación, clamar a Dios en la angustia
nos traerá a nosotros la respuesta y la bendición y la provisión y el fruto de la aflicción. También es que nuestro corazón será sensible a la voz de Dios y que aprendemos primero a no tomar decisiones apresuradas. Aprendemos a no dirigirnos por nuestra propia voluntad. Aprendemos a que vendrán diferentes tipos de aflicción y que es un proceso para nuestra vida con el único propósito que busquemos a Dios. Así es que las aflicciones nos dejan enseñanza y el clamor continuo y la alabanza continua a Dios nos librarán de todo tipo de aflicciones. A Dios sea la gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así es que, amigo que me escuchas, igual a los que están aquí presentes, ¿en qué condición te encuentras? A lo mejor estás bien, dices, no tengo ninguna aflicción, pero puede venir. Puede venir. Estás atendiendo a la voz de Dios. Estás sujeto a la voz de Dios. Estás obedeciendo. No te has desviado del camino del Señor. Puede venir el trato de Dios para quebrantar un orgullo falso, una dureza de corazón, que es lo que llevó al pueblo de Dios a multitud de aflicciones gratis por no atender a la voz de Dios. Pero si así fuera, o si te encuentras en alguna de ellas, déjame decirte, clama a Jehová y Él te responderá y te librará de todas tus angustias. No importa si es dolor, si es aflicción de enfermedad, si es tristeza, si es sed de algo en tu interior y que has buscado y no has encontrado. No importa la situación, o estás esclavizado en algún vicio o en algún pecado, hay poder. Él puede romper las prisiones, Él puede liberarte, Él puede darte vida. Él te saca de las tinieblas y te traslada a su luz admirable y te pasa de ser una persona que es creación de Dios a un hijo de Dios por la misericordia de Dios, porque Él es bueno. Quiero hacer una oración. Si, amigo que me escuchas, si nunca has entregado tu corazón a Dios y lo has hecho tu Señor y Salvador, hoy el Señor quiere entrar a tu vida y a tu corazón. Esa situación que estás viviendo, el Señor tiene respuesta para ella. Solo clama a Él. Pero a ti que no le has entregado tu corazón y tu vida, ¿te gustaría rendirte al Señor en esta hora y decirle: Jesús, te necesito? Hoy quiero hacer una oración. Si nunca has entregado tu corazón, que repitas esta oración, pero dísela a Dios con toda sinceridad en esta hora. ¿Quieres orar conmigo? Y posterior a esta oración estaremos orando por peticiones y necesidades. Ora conmigo, ríndele tu corazón al Señor. Repite después de mí: di, amado Dios, vengo delante de ti, reconociendo que te necesito, que he pecado, no he obedecido tu palabra, pero me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón. Perdóname, Dios, perdóname. Creo en ti, Jesús, que moriste y resucitaste, que estás vivo, que me conoces y que me estás escuchando. Perdóname, Jesús. Yo te invito a que vengas a mi vida y a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor
y como mi Salvador. Renuncio, Señor, al pecado y a la maldición. Renuncio a toda ligadura de maldad en el nombre de Jesús. Y te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una nueva criatura. Creo en ti, Jesús, e invoco tu nombre para el perdón de todos mis pecados. Entra, Señor, a mi vida. Amén. Amén. Si tú has invitado a Jesús en tu corazón, ahora no estás más solo ni sola. Dios está contigo. Quiero hacer una oración por todos aquellos que se encuentran en necesidad o piden por salvación de un ser querido, un marido, unos hijos, o liberación por ellos. Clama a Jehová en tu angustia y Él los librará. Vamos a orar. Vamos a orar. Y cree solamente que el Señor hará el milagro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos clamar a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo. Mira la aflicción de tu pueblo. Mira la necesidad de los oyentes. Señor, atiende la voz de sus ruegos, el clamor de su alma. Mira sus aflicciones, sánalos, sálvalos, libértalos, rompe cadenas, trae liberación, trae sanidad. En el nombre de Jesús, trae provisión, bendíceles, provéeles. En el nombre de Jesús, de acuerdo a su necesidad, obra el milagro. Para ti nada es imposible. Interven en todo asunto legal. Interven en toda necesidad, Dios, y obra por aquellos que están en hospitales padeciendo esta enfermedad. Sánalos. A los que claman a ti, sana sus cuerpos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús te adoramos. ¿Por qué no le decimos gracias, Cristo? Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Sí, Señor, gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Muchas gracias, Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la provisión, Señor. Gracias por la familia, Dios. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Amén. Te adoramos, Señor, y agradecemos tu misericordia. A aquellos que
con amabilidad nos sintonizan desde la comodidad de sus casas. Es nuestra oración que Dios les guarde, les proteja, les bendiga. Muchas gracias por su atención. Se despide su amigo y pastor Sergio Cárdenas de la Iglesia Cristiana de Restauración Vida Nueva. Estamos en Eucalipto 500, Cruz con Álamo, Colonia Bosque Real, ahí en Apodaca, a una cuadra de Concordia. Para que si usted quiere acompañarnos el día martes, tenemos reunión a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias por su atención y reiteramos esa invitación. Que Dios les bendiga muy ricamente. Decimos hasta la próxima. Dios les bendiga.